Una obra maestra del cine, la película del siglo, delirante y apoteósica. Estas son algunas miradas de lo que podrías esperar de Dune, parte 2. Una película que hemos esperado por mucho tiempo en el carrete web. Explora el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron su familia. Esta inesperada unión que se logra entrever en la primera entrega entre Paul Atreides y su madre con los Fremen, quienes buscan tener un lugar tranquilo para vivir sin la amenaza de los Harkonnen, mientras el propio Paul busca venganza y a través de esta unión de fuerzas los intereses se alinean para cumplir con su propósito. Un universo de ciencia ficción sólido, nostálgico y esperanzador, con pinceladas de color intenso y cálido del desierto, mientras nos encontramos sumergidos en el universo de los Fremen, y un blanco y negro e imagen desaturada cuando acompañamos a los Harkonnen o nos acercamos a la ensordecedora destrucción, y que contrasta en una lucha de colores y fuerzas que vuelven esta película una pasada visual. Con un desierto vibrante y un peligro vibrante, un desierto dinámico en el que coexisten la vida y el caos. Ya en la primera parte nos habían presentado las casas y cómo la casa de Paul Atreides había llegado a desaparecer, dejando a Paul y a su madre Lady Jessica como refugiados en la casa Fremen. Aquí esta relación, vínculo y lucha por conseguir la admiración de todo un pueblo sería la fuerza motora que empuja el levantamiento de la imagen, del perfil y del creciente interés de venganza de su protagonista. Y bien, algo que me parece interesante de este creciente brote de admiración por parte de los Fremen y deseo de venganza de Paul es el desarrollo de personaje y arco narrativo. Como el tiempo permite pulir los caminos ambiguos a los que se enfrentan los personajes principales y retorcer los lugares de discurso en los que se posicionan. En contraste, al menos chocante, en cuanto a su lugar inicial de enunciación, pues por lo menos en el caso de Paul, se logra percibir un cambio tan intenso durante la trama que parecieran dos personajes distintos, pero que son el mismo. Afrontar sus decisiones lo lleva a reconfigurar su pensamiento y a vislumbrar el espacio y el tiempo en el que habita con más capacidad y mayor grado de complejidad. En el caso de Chani y Paul, quienes mantienen una relación intensa desde la aparición de su romance, en contraste a las lecturas críticas de fanatismo religioso y mesiánico que lo posicionan como portavoz de un pueblo, pero que además lo único que busca es su propia libertad y la solidificación de unos ideales alienados al destino al que los personajes en cada instante se vuelven más fieles. Un empujón ideológico que promueve las ideas consagradas de un pueblo y por un pueblo. La película continúa el recorrido que debe enfrentar Paul para liberar a su ejército del dominio de los Harkonnen, proclamándose a sí mismo como Salvador. Protagonizada por Timothée Chalamet, quien considero hace una transformación de personaje magnífica durante toda la trama. Sus movimientos, su actitud, su forma de ver el mundo. Una transformación tan fuerte como creíble, pero que te hace ver a dos Paul Atreides y que se intensifica por su cambio de nombre, denominación y autopercepción. Paul Atreides pasa del personaje que conocemos desde la primera entrega en su camino al ascenso como el Mesías esperado. Esta ambigüedad en el camino es lo que Paul debe cruzar, tanto por parte de quienes creen o no en él, como en una lucha interna de autopercepción. Es esta ambigüedad del tránsito que lo lleva a cruzar en su camino al ascenso y como ente vengativo. ¿Quiénes creen en ti? ¿Eres el elegido? Temer en lo que te puedas convertir. Y ese temor va desdibujándose en el camino, puesto que la claridad de la mirada te pone al frente
los múltiples caminos y el poder de guiar a un pueblo pasa a estar en las manos de uno en el que todos confían y que puede ser tan anhelado como criticado a puertas de la salvación. Paul tiene ideas de futuro que le acechan durante toda la trama, y estas ideas de futuro son las que marcan su camino. Una mezcla entre héroe que guía a un ejército y hombre de ideas que ayuda a liberar a su pueblo. Pero, ¿es liberación o venganza? Ser esclavo para encontrar la libertad entre el mesianismo y el propio deseo. Ser espíritu libre, el elegido, luchar por una guerra que no es la propia o imaginar que es tu propia guerra para luchar. El camino de Paul Atreides es tan ambiguo y desconcertante, y el personaje que acompañamos pasa a ser tan ambiguo como impredecible. Sus ideas sobre la guerra, las decisiones que debe tomar y cómo afrontar su futuro que lo atormenta en sueños. Preguntas que se retuercen y complejizan cada vez que vemos un Paul más duro, irreverente y racional. La fe que en este recorrido tienen los Fremen, bueno, algunos de ellos, en contraposición a la sed de venganza, que es el néctar movilizador de una biomáquina y se vuelve relevante como la movilización por la fe. Las propias leyendas de los Fremen tomaron protagonismo para llegar a cumplir el tan anhelado ascenso contra los Harkonnen. La fe mueve montañas y en este caso levanta todo un desierto. Y es entonces una historia de amor, pero también una historia de venganza, una historia política, una historia sobre religión y sus fanatismos, y asimismo una historia que levanta preguntas medioambientales. Pues vivir en un espacio desértico para volver a poblarlo con agua nuevamente nos resulta demasiado actual, como lo sueña en su momento Paul. ¿Qué tan desolador puede volverse el destino? Es una espectacular obra de ciencia ficción, con un mundo impecablemente construido, una secuela de Dune que nos sumerge en un ritmo lento y tono envolvente. Su director, Denis Villeneuve, se encarga de construir una ópera entre sonora y visual, que se centra en un trabajo impecable en su puesta en escena. Grandes máquinas entre naves y gusanos gigantes, cuerpos perdidos en sus grandes construcciones y la fuerza de grandeza de sus edificaciones que se entretejen con masas de humanos. Un universo inimaginablemente inmersivo y apoteósico entre lo biológico y lo mecánico, entre formas de naves que parecen bichos y gusanos gigantes domésticos. Un ritmo lento que te lleva a disfrutar de sus paisajes y sentidos. Dune Parte 2 es una película lenta, pero que te mantiene envuelto, como una propuesta visual impresionante, y con la música de Hans Zimmer, que hace un trabajo espectacular, envolvente y épico. Esta película se centra más en su carácter estético que en la justificación de sus sentidos, algo que sí puede llegar a superar su predecesora. Pareciera que fuera más importante demostrar grandes trajes que darle continuidad a códigos que podrían ser relevantes y ayudar a consolidar un imaginario colectivo del universo. Por ejemplo, el escudo protector que no deja que las armas te tocaran el cuerpo, o el uso exaltado de las conversaciones gutural, o el cambio radical de los Harkonnen, de personajes terribles a temerosos de miedo intenso que se instala en su comunidad ante la amenaza de los Fremen. Parece que su primera parte se preocupaba más por darle un sentido justo a cada detalle que en esta segunda, en la que prima el carácter estético y grandilocuente. Austin Butler, como Feyd-Rautha, interpreta un personaje muy inteligente. Se presenta como una amenaza latente y es lo que más resalta en cuanto a la fuerza y rivalidad como parte de los Harkonnen. Una bestia que parece no controlar sus límites, y eso lo hace un personaje temible. Durante la trama, cada una de sus apariciones te deja frío porque no sabes qué puedes esperar de él. Es un personaje que desde su presentación en el Coliseo se vuelve todo un misterio, una amenaza que se impone ante todo. Una de las escenas más impactantes de la película es protagonizada por él, junto a Poe, quienes se enfrentan en una batalla con un silencio ensordecedor. Pasar de una gran fantasía sonora y visual
a una pelea íntima y sin música. Ese silencio la vuelve una escena tan épica y tensionante, te carcome ante la crisis. Lady Jessica, la madre de Paul, quien sobrevive con su hijo. Es muy interesante cómo se enmarca el antes y el después de este personaje cuando toma del agua de la vida. Y es mágico el tratamiento de este líquido que viene de los muertos de los Fremen y que nunca ha sido bebida y que se vuelve la única fuente de agua en un excelso espacio desértico. Una pócima sagrada que al ser bebida actúa como veneno, pero que al adaptarse al cuerpo te lleva a ver algo más allá, futuros complejos y posibilidades para decidir una cualidad que según la leyenda tendría que tener el Mesías. Es por eso que la madre de Paul se empeña en que su hijo sea el primer hombre que beba de esta agua sagrada y que pueda guiar a sus seguidores como Mesías. Mientras ella se encargará durante la película en cultivar nuevos adeptos para que adoren a Paul. El agua representa la revelación de los caminos para poder sobrevivir, acercarse a su propio destino, ver las múltiples posibilidades de futuro después de beber el agua, para encontrar el camino, para encontrar tu destino, un destino revelador ante la muerte, pero que se quiere evitar a toda costa, como epopeya griega, como oráculo que pulsa al interior de nuestros corazones y que Paul Atreides moviliza. Su presencia inquietante, cada vez más sólida en su toma de decisiones. Y Zendaya, quien toma un lugar protagónico en esta segunda parte y quien acompaña a Paul en su ascenso como Mesías, pero de una forma más crítica, incluso antagónica. Y este ascenso es cuestionado ante su creciente muestra afectiva, la ambigüedad de una relación tan íntima entre sus cuerpos, pero que poco a poco se vuelve tan distante por su pensamiento ideológico, intermediado por la ascensión, el destino del nuevo Mesías y sus intereses entre personajes y como pueblo. Es maravilloso cómo el deseo no se antepone al destino y se abre a una invitación a una tercera parte con un Atreides que se posiciona como ente supremo y una Chani que toma su propio rumbo. La película nos deja con un final bastante abierto, una película con un estilo visual impresionante. ¿Y a ustedes qué les pareció la parte 2 de Dune? ¿Esperan una tercera parte? ¿Les gustó? Los estamos leyendo. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Mi nombre es Juanse y nos vemos en un próximo carrete. ¡Chao, mis perros!